Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 197. El devocional de hoy: suaviza tu corazón y endurece tus pies. Una estudiante universitaria de música de 21 años tomó el barco más barato que hacía paradas en un gran número de países y oró para saber dónde debía desembarcar. Finalmente llegó a Hong Kong en 1966, a un lugar llamado la Ciudad Murallada. Era una zona pequeña, densamente poblada y sin ley, que no controlaba ni China ni Hong Kong. Era una barriada marginal, altamente habitada por drogadictos, pandillas y prostitutas. Escribió: me encantó aquel lugar oscuro, odiaba lo que estaba pasando, pero no quería estar en ningún otro lado. Era casi como si ya pudiera ver otra ciudad en su lugar, y aquella ciudad estaba radiante de luz. Fue mi sueño. No había más llanto, ni muerte, ni dolor. Los enfermos eran sanados, los adictos liberados, los hambrientos satisfechos, los huérfanos encontraban una familia, había casas para los desamparados y una nueva dignidad para los que habían vivido en la vergüenza. No tenía idea de cómo iba a lograr aquello, pero con un celo visionario me imaginaba presentándole a la ciudad murallada a la persona que podría cambiarlo todo. Jesús. Jackie Pullinger ha pasado casi medio siglo trabajando con prostitutas, adictos a la heroína y pandilleros. Recuerdo claramente una charla que dio hace algunos años que comenzó diciendo: Dios quiere que tengamos corazones tiernos y pies duros. El problema con muchos de nosotros es que tenemos corazones duros y pies tiernos. Jackie es una brillante ejemplo de esto, al vivir sin comida, sin dormir y sin comodidades solo por servir a los demás. Dios quiere que tengamos corazones tiernos, corazones llenos de amor y de compasión, pero si estamos destinados a marcar o hacer alguna diferencia para el mundo, habremos de tener pies duros mientras viajamos por caminos difíciles y enfrentamos desafíos. Hoy vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículos del 5 al 14, en la versión Dios habla hoy. El que se burla del pobre ofende a su Creador. El que se alegra de su desgracia no quedará sin castigo. La corona de los ancianos son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. Ni al tonto le sienta bien el hablar con elegancia, ni al hombre respetable el hablar con engaños. El que practica el soborno cree tener poderes mágicos, pues alcanza el éxito en todo lo que emprende. Quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Quien insiste en ella aleja al amigo. Cala más un regaño en el entendido que 100 azotes en el necio. El revoltoso solo busca pelea, pero le enviarán un mensajero cruel. Vale más toparse con una osa furiosa que con un necio empeñado en algo. Jamás el mal se apartará de la casa del que paga mal por bien. Río desbordado es el pleito que se inicia. Vale más retirarse que complicarse en él. Amén. Punto 1. Amor por los demás. Si tienes un corazón que ha sido reblandecido por Dios, inevitablemente sentirás amor por los demás. Nuestro objetivo debe ser vivir una vida que cultive el amor. Se pudo ver en el versículo 9, la parte A. Amor por los pobres. Tu actitud hacia los pobres refleja tu actitud hacia Dios. El que se burla del pobre ofende a su Creador. Se pudo ver en el versículo 5, la parte A. Como pueblo de Dios estamos llamados a la amistad con los pobres y al servicio de los pobres. Amor por tu familia. El ideal de Dios es que disfrutemos de relaciones cercanas y amorosas entre padres, abuelos e hijos. La corona del anciano son sus nietos. El orgullo de los hijos son sus padres. Se pudo ver en el versículo 6. Amor por tus amigos. El amor entre amigos cercanos es extremadamente valioso.
Cuida tus amistades. Esto conlleva a no ofenderse con facilidad ni guardar rencor. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Se pudo ver en el versículo 9. Amor hacia los que te critican. Jesús nos dijo, ama a tus enemigos. Se puede ver en Mateo 5:44. Un corazón suave está dispuesto a recibir críticas, ya sea de un amigo o incluso de un enemigo. Cala más un regaño en el hombre prudente que 100 latigazos en el obstinado. Se puede ver en Proverbios 17:10. Haz todo lo posible para evitar discusiones. Río desbordado es el pleito que se inicia, vale más retirarse que complicarse en él. Se pudo ver en el versículo 14 en la versión Dios habla hoy. Acompáñame a orar. Señor, ayúdame a amar de esta forma. Ayúdame a cuidar mis relaciones familiares, las relaciones con mis amigos y con quienes me critican. Ayúdame a amar a los pobres y hacer o marcar una verdadera diferencia en sus vidas. Amén. Ahora vamos a estar leyendo el libro de Romanos, capítulo 2 y capítulo 3. Romanos capítulo 2, versículo 17. Tú te llamas judío, confías en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y de la verdad. Pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe robar, ¿por qué no robas? Si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de sus templos? Te glorías de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedeces. Con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. Es cierto que a quien obedece a la ley de Moisés, la circuncisión le sirve de algo, pero si no la obedece, es como si no estuviera circuncidado. En cambio, si el que no está circuncidado se porta según lo que la ley ordena, se le considera circuncidado aun cuando no lo esté. El que obedece la ley, aunque no esté circuncidado, es su cuerpo. Juzgará a aquel que, a pesar de tener la ley y de estar circuncidado, no la obedece. Porque ser judío no es ser solamente por fuera y estar circuncidado no es estarlo solamente por fuera. En el cuerpo, el verdadero judío lo es interiormente y el estar circuncidado es cosa del corazón. No depende de reglas escritas, sino del Espíritu. El que es así resulta aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Romanos capítulo 3, versículo 1. Entonces, ¿qué ventajas tiene el ser judío o el estar circuncidado? Muchas y por muchas razones. En primer lugar, Dios confió su mensaje a los judíos. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos de ellos hayan sido infieles? Claro que no. Al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso, pues la Escritura dice, serás tenido por justo en lo que dices y saldrás vencedor cuando te juzguen. Pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? ¿Habló según criterios humanos? Claro que no, porque si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Pero si me mintiera, sirve para que la verdad de Dios resulte todavía más gloriosa. Porque se me juzga a mí como pecador. En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Esto es precisamente lo que algunos, para desacreditarme, dicen que yo enseño, pero tales personas merecen la condenación. Punto 2. Amor por Dios.
No importa lo que esté sucediendo en nuestro exterior si no tenemos un corazón tierno. Aquí Pablo examina la importancia del corazón. Explica que se buscaba que los judíos, el pueblo elegido de Dios, caminaran en una relación con Dios. Es por ello que se les dio la ley. Ellos conocían la voluntad de Dios. Se pudo ver en el capítulo 2, versículo del 17 al 18. Estaban destinados a ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos. Se pudo ver en el versículo 19 al 20. La circuncisión física era el signo externo y visible, destinada a reflejar la actitud interior e invisible del corazón. Pablo argumenta que lamentablemente ellos, como todos nosotros, han fallado en guardar la ley de Dios. Se pudo ver en el versículo 21 hasta el 27. Pablo entonces se enfoca en lo que realmente importa. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Se pudo ver en el versículo 29. Aquello que le importa a Dios es el corazón. Toda persona que tiene al Espíritu Santo viviendo en su corazón recibe la misma herencia que los judíos en el Antiguo Testamento. Esto incluye a todo verdadero cristiano. ¿Significa esto que no hay valor en aquello que los judíos habían recibido? No. Afirma que hay grandes ventajas en ser judío. Por ejemplo, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Se pudo ver el capítulo 3, versículo 2. Qué privilegio tan asombroso. Sin embargo, ahora no solo tienes la palabra de Dios en las Escrituras como ellos la tenían, sino que también tienes las palabras de Jesús y de todo el resto del Nuevo Testamento. Tienes una ventaja aún mayor. Más adelante en Romanos, Pablo explica esto detalladamente. También se puede apreciar en Romanos 9, versículo 11. Mientras tanto, hace una digresión para lidiar con una discusión que sus oponentes han planteado contra él. En el capítulo 3, versículos de 3 al 8, se puede ver. Subrayando de nuevo la fidelidad de Dios. Aun cuando somos infieles, Dios permanece fiel a nosotros. Sería absurdo aprovechar esto haciendo el mal. Más bien, la fidelidad de Dios nos anima a ser fieles a Él. Acompáñame a hacer una pequeña oración. Señor, llena mi corazón hoy con todo tu espíritu, con amor y compasión por cada persona que me encuentre. Gracias por habernos confiado la misma palabra de Dios. Ayúdame a ser fiel hoy. Amén. Ubiquémonos en Amós. Vamos a estar leyendo Amós capítulos 1 y capítulos 2. Amós capítulo 1, versículo 1. Prólogo. Este es el mensaje que Amós, pastor de ovejas del poblado de Tecoa, recibió de parte de Dios acerca de Israel. 2 años antes del terremoto en tiempos de Osías, rey de Judá, y de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, cuando el Señor hace oír su voz de trueno desde el monte Sión en Jerusalén. Las tierras de pastos se marchitan y se resecan la cumbre del Carmelo. Versículo 3. Juicio sobre las naciones vecinas. Así dice el Señor: los de Damasco han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, pues trillaron a los de Galaad con trillos de hierro. Por eso pondré fuego a la casa real de Hazael, y ese fuego destruirá los palacios de Ben-Hadad. Abriré a la fuerza las puertas de Damasco. Destruiré al que reina en Bicat Aben y al que gobierna en Betedén, y los sirios serán llevados cautivos a Kir. Lo dice el Señor. Así dice el Señor: los de Gaza han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos.
pues se llevaron cautivo a todo un pueblo y lo vendieron en Edom como esclavo. Por eso pondré fuego a los muros de Gaza y ese fuego destruirá sus palacios. Destruiré al que reina en Asdod y al que gobierna en Ascalón. Con todo mi poder me lanzaré contra Ecrón y hasta el último filisteo morirá, lo dice el Señor. Así dice el Señor, los de Tiro han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, pues entregaron cautivo al poder de Edom a todo un pueblo con el que tenían una alianza de hermanos. Por eso pondré fuego a los muros de Tiro, y ese fuego destruirá sus palacios. Así dice el Señor, los de Edom han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, pues espada en mano y sin compasión persiguieron a sus hermanos israelitas. Dieron rienda suelta a su enojo y su odio fue implacable. Por eso pondré fuego a Temán, y ese fuego destruirá los palacios de Bosra. Así dice el Señor, los de Amón han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, pues en su afán de agrandar su territorio abrieron en canal a las mujeres embarazadas de la región de Galaad. Por eso pondré fuego a los muros de Rabá, y ese fuego destruirá sus palacios. Entre clamores de batalla y estruendo de día tempestuoso, y su rey marchará al destierro junto con todos sus hombres importantes, lo dice el Señor. Amós capítulo 2 versículo 1. Así dice el Señor, los de Moab han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, pues quemaron los huesos del rey de Edom hasta convertirlos en cenizas. Por eso pondré fuego a la región de Moab, y ese fuego destruirá los palacios de Queriot. Y entre clamores de batalla y toques de trompeta, los moabitas morirán. Quitaré al rey de en medio de su pueblo, lo mataré y con él a sus hombres importantes, lo dice el Señor. Así dice el Señor, los de Judá han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, pues rechazaron las enseñanzas del Señor y no obedecieron sus leyes, sino que adoraron a los mismos ídolos que sus padres habían adorado. Por eso pondré fuego a Judá, y ese fuego destruirá los palacios de Jerusalén. Versículo 6. Juicio sobre Israel. Así dice el Señor, los de Israel han cometido tantas maldades que no dejaré de castigarlos, pues venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias. Oprimen y humillan a los pobres y se niegan a hacer justicia a los humildes. El Padre y el Hijo se encuentran con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Tendidos sobre ropas que recibieron en prenda, participan en comidas en honor de los ídolos. Con dinero de multas injustas compran vino que beben en el templo de su Dios. Yo, sin embargo, para abrirles paso a ustedes, destruí a los amorreos, los destruí por completo, aunque eran altos como cedros y fuertes como robles. Pero a ustedes los saqué de Egipto y los conduje 40 años por el desierto para darles la tierra de ellos. Y no pueden negar, israelitas, que de entre ustedes a algunos lo hice profetas y a otros nazareos. El Señor lo afirma. Pero ustedes obligaron a los nazareos a beber vino y prohibieron a los profetas que hablaran en mi nombre. Pues bien, yo haré crujir la tierra bajo los pies de ustedes, como cruje una carreta cargada de trigo. Por mucho que corran, no escaparán. Al más fuerte le faltará las fuerzas, y no se salvará ni el más valiente. El arquero no resistirá y no se salvarán, ni el que corra con pies ligeros, ni el que huya a caballo. Ese día hasta el más valiente de los guerreros se despojará de sus armas para poder huir. El Señor lo afirma.
Aleluya. Punto 3. Pies duros. Un corazón tierno debe liderarnos a tener pies duros, a un pueblo de Dios preparado para actuar en nombre de los pobres y débiles y para luchar contra la injusticia y defender a los oprimidos. Aquel fue un periodo 760 y 750 antes de Cristo, de gran prosperidad para Israel y Judá. Pero la prosperidad material no siempre es un signo de bendición de Dios. En aquel momento tuvo como resultado la corrupción, complacencia, inmoralidad y una terrible injusticia. Amós era un profeta, no era un sacerdote ni un ministro ordenado. Era un laico, un criador de ovejas que no se deslumbraba por la prosperidad, el poder y la posición. Era un defensor de los pobres oprimidos y un acusador de los privilegiados ricos que usaban el nombre de Dios para legitimar la injusticia y la opresión. Al igual que el apóstol Pablo, Amós proclama el juicio de Dios contra los no religiosos y los religiosos. Comienza con los no religiosos a quienes el pecado apartó de la ley. Los vecinos de Israel habían cometido pecados terribles. Ellos son condenados por su crueldad excesiva y tortura horrible. Se pudo ver en el capítulo 1, versículo 3. Por la esclavitud y la trata de esclavos, versículo 6. Por no mostrar ninguna compasión, se pudo ver en el versículo 11. Por abrir el vientre a las mujeres embarazadas, se apreció en el versículo 13. Y por profanar a los muertos, capítulo 2, versículo 1. Amós habla de la ira de Dios ante estos pecados tan terribles. Se pudo ver en el versículo 1, en el capítulo 1, versículos 3, 6, 9, 11 y 13. Tanto Amós como Pablo, Romanos 1, 18, 20, argumentan la existencia de una ley natural. Incluso si no tienen la ley escrita de Dios, hay una ley natural escrita en sus corazones. Se pudo apreciar en el capítulo versículo 15. Saben que ciertas cosas están mal. Esta fue efectivamente la base sobre la cual los líderes nazis fueron condenados en los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial. Amós, al igual que Pablo, en el capítulo 2, versículo 12, continúa diciendo que el pueblo de Dios que tiene la ley escrita será juzgado por un estándar aún más estricto. Amós pasa del juicio de los gentiles al juicio de Judá e Israel porque rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus preceptos. Amós capítulo 2, versículo 4. En palabras del mensaje, Dios había actuado en nombre de ellos. Siempre estuve de tu lado. Versículo 9 se puede ver en la versión El Mensaje. Pero ellos no cumplieron con sus leyes. En particular, aquellos que le importa a Dios es su actitud hacia los pobres y necesitados. Su corazón se había vuelto duros. La gente son solo cosas para ellos, formas de ganar dinero. Venden a un hombre pobre por un par de zapatos. Venden a su propia abuela. Pisotearon a los desamparados en la tierra. Empujaron al desdichado a la zanja. Se pudo apreciar en los versículos 6, la parte C y 7, la parte B en el mensaje. También son culpables de esclavitud y pecado sexual. Se pudo apreciar en el versículo 7, la parte C. Mientras todo esto está sucediendo, en sus festivales religiosos están a sus anchas usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses beben vino comprado con dinero de multas injustas. Se pudo apreciar en el versículo 8 en la versión NTV. Los pecados del pueblo de Dios no son tan horribles como los de los impíos. Sin embargo, el juicio contra ellos es igual de duro. Se puede apreciar en el versículos 13 y 16. Porque Dios los ha bendecido abundantemente. Versículos 10 y 11. No debemos alegrarnos porque nuestros pecados sean menores que los de otros. Nuestros pecados pueden ser menores, evidentes, pero pueden ser más grandes ante los ojos de Dios.
Gracias a Dios por el perdón y la gracia que recibimos a través de Jesús. Acompáñame a orar. Señor, danos corazones tiernos para tener compasión y amor por los asuntos relacionados con la pobreza extrema e injusticia en nuestro mundo. Y danos pies duros y el coraje para ir a hacer algo al respecto. Amén. La pastora Pipa añade en Proverbios 17:6. El orgullo de los hijos son sus padres. Solo podemos esperar. Proverbios 17:14. Iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. Es una tentación querer tener la última palabra cuando se está en una discusión. Los desacuerdos pueden escalar fácilmente. Este proverbio dice que olvides el asunto, lo dejes ir y sigas adelante. Recuerda que este devocional ha sido escrito por el pastor Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y esta es la que le da su voz, Ingrid Flores. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.